la decisión de estar en la casa del Señor. Amén. Felicidades por ello. Estamos felices. Quisiéramos, y se me pasó comentarle al pastor Babi, pero en este momento es la temporada de en estos días, la temporada de las graduaciones, y muchos se han graduado. Queremos felicitar a todos aquellos que salieron desde el kinder, kinder pasaron a primaria, primaria, secundaria, secundaria a preparatoria, preparatoria a la universidad, y algunos incluso se han graduado ya de sus universidades. Queremos felicitar a cada uno de ustedes y desearles lo mejor. Muchachos, muchachas, yo sé que la mayoría están en la reunión de jóvenes, pero gracias a los padres que hicieron también el esfuerzo. Felicidades por el trabajo que han hecho con su familia, con su descendencia, y démosle un aplauso a nuestros muchachos graduados, chicos y chicas, y aquellos que van a ir a otras ciudades. Que el Señor les bendiga, el Señor les prospere en todo lo que hagan. Hoy quiero hablarte acerca de decisiones. De hecho, usted decidió hoy venir aquí. A lo mejor desde anoche tomó la decisión, incluso anoche decidió también cómo se iba a vestir. Hoy decidió levantarse temprano. Hoy decidió almorzar barbacoa deliciosa. Hoy decidió, y ya hizo varias decisiones. Se dice que aproximadamente durante el día hacemos 200 decisiones. Tomamos 200 decisiones, y hoy sobre eso quiero meditar. Queremos que meditemos en la palabra del Señor. Nuestra decisión nos tiene hoy en este lugar, pero nuestras decisiones pasadas nos tienen hoy viviendo en el presente que nos corresponde. Es bueno, a veces decisiones fueron malas también y nos llevaron a un presente que no era correcto, no era bueno. Pero el único que no decide es el indeciso. Y cuando nosotros decidimos por algo, siempre ese algo va a dominar nuestras vidas. La Biblia me dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno, dice, se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Las decisiones siempre van a tener una repercusión en nuestra vida, bien o mal, buenas o malas. Y hoy vamos a meditar sobre ello. ¿Está listo? ¿Está lista? Cierre sus ojos y dígale al Señor: yo te doy gracias porque hoy me permites estar en este lugar, en esta casa. Ciertamente yo decidí, ciertamente yo propuse en mi corazón hoy estar aquí, pero que tu palabra hoy, Señor, me enseñe, tu palabra hoy me exhorte, tu palabra hoy, Señor, me corrija si es necesario, y tu palabra, Señor, hoy llegue a mi corazón. Hoy decido abrir mi corazón para que tu palabra, semilla de vida, sea sembrada en mí y que lleve un fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tomamos decisiones, y por lo que decidimos podemos tener vida o tener muerte, ser esclavos del pecado, ser esclavos de la vida que Dios nos da. Por eso el Salmo 119:30 dice: yo decido escoger el camino de la verdad. He puesto los juicios de Dios delante de mí. Esa es mi decisión, esa es mi determinación. Y sabe que esa decisión nos traerá buenos resultados. El proverbista dice en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 31: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No decidas seguir a aquel que no traerá beneficios a tu vida. El Salmo 119, el versículo 173 dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Hoy usted está aquí porque ha tomado una decisión. Y el que no toma decisiones se le considera una persona indecisa. Una señora estaba a punto de salir a hacer algunas cosas lejos de su hogar, y está parada en la salida de su casa y dice: tengo 100 pesos para el transporte, destinados para el transporte. ¿Me voy en Uber o me voy en la pecera? Digo, si me voy en el taxi, pues, en el Uber, pues no hay problema. Pero si me voy en el autobús,
de transporte público, tengo dos posibilidades: que vaya sola en el asiento o que vaya acompañada. Si voy sola no hay problema, pero si voy acompañada tengo dos posibilidades: que sea hombre o que sea mujer quien va a mi lado. Si es mujer no hay ningún problema, pero si es hombre tengo dos posibilidades: que sea casado o que sea soltero. Si es casado no hay problema, pero si es soltero tengo dos posibilidades: que me enamore de él o que no me enamore. Si no me enamoro no hay problema, pero si me enamoro tengo dos posibilidades: que me case o no me case con él. Si no me caso no hay problema, pero si me caso tengo dos posibilidades: que tenga hijos o que no tenga. Si no tengo hijos no hay problema, pero si tengo dos posibilidades: que sea hombre o que sea mujer. Si es mujer no hay problema, pero si es hombre tengo dos posibilidades: de que vaya a la guerra o que no vaya. Si no va no hay problema, pero si va tengo dos posibilidades: de que lo maten o que regrese vivo. Si regresa vivo no hay problema, pero si lo matan hay dos posibilidades: que vaya al cielo o que vaya al infierno. Dijo: no, mejor me voy a ir en el taxi. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 6: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El indeciso nace a consecuencia de las dudas, a consecuencia de la incertidumbre. Y es bueno meditar las cosas, no hay que tomar decisiones abruptamente, tenemos que pensar. Pero dice la Escritura que el que anda, el que duda, el que piensa mucho, el que tiene cierta indecisión es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es indeciso: voy o no voy, vas a ir o no vas a ir, vas a estar, vas a hacerlo, vas a comprarlo. No sabes, a veces el hombre es un poquito más indeciso en ciertas cosas, pero en otras somos rápidos para decidir. Yo me meto y quiero comprar una camisa, ya sé cuál camisa quiero, la veo y me la llevo y listo. Y la mujer va a comprar un vestido y tiene 1000 ideas y necesita medio día para escoger el uniforme, la prenda esa. Nosotros somos más rápidos para eso, pero hay momentos en que tomamos nos agarra ese tiempo de indecisión, de incertidumbre, y tenemos que entender que a veces las decisiones se tienen que tomar en el momento, pero también hay ocasiones en que debemos de pensar esas decisiones. Pero lo importante es no ser ese hombre de doble ánimo, dice: el cual es inconstante en todos sus caminos. Elías, un profeta de Dios, confrontó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, después de todos los beneficios que tenía de parte de Dios, ellos seguían buscando dioses ajenos, inclinándose ante ídolos, buscando satisfacer sus necesidades en otros medios. Y en un momento determinado llega el profeta Elías, el profeta de fuego, y los confronta y les dice lo siguiente en Primera de Reyes 18:21. Elías se paró frente a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio, en la indecisión, o bien con melón o con sandía. Los que fuimos niños en el tiempo de Chabelo nos enseñó a decidir: ¿cuál quieres? ¿Lo que tengo en la bolsa derecha o lo que tengo en la mano, verdad? O te la catapizio por el carro por esta puerta, y nos enseñó a decidir. Hoy hay cierto ambiente de indecisión, pero sabe una cosa: el Señor nos insta, nos enseña, nos dice, nos exhorta que seamos decididos.
Que seamos decididos, que no nos quedemos en medio, en el limbo, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que seamos personas que decidamos y que decidamos bien. Y vamos a aprender al respecto sobre esto. La indecisión es la falta de determinación ante una situación que nos impide tomar una decisión. Se puede formular como la dificultad para tomar decisiones de forma afirmativa, segura y tranquila. La indecisión puede generar ansiedad, estrés. Cuando usted está indeciso, no sabe qué hacer, puede ser un detonante para el estrés y para la ansiedad y para ciertos malestares. Dios nos ha dejado a nosotros que elijamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hizo robots. Dios no nos programó de tal manera que Él mueva los hilos. Nos dejó una libre decisión, o mejor conocido a nivel bíblico, el libre albedrío. Cuando nosotros tenemos esa libre libertad de decidir, determinar, de tomar decisiones, el Señor no las deja porque Él quiere que fallemos, no, porque tiene confianza en que podamos hacer las cosas bien. Él pudiese cambiar las cosas, pero nos da la oportunidad de que usemos ese libre albedrío, el cual se basa en elegir de acuerdo a nuestros deseos. Por lo tanto, mi vida, mi corazón debe estar recto para que mi libre albedrío sea utilizado de la mejor manera y mis decisiones puedan ser adecuadas. Fíjate, el decidir, como lo hemos visto, me da resultados positivos o negativos. Y esto Dios no lo va a cambiar. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no intervino en esto? Porque nos dejó esa libertad y nosotros tomamos esa decisión, y los resultados que tenemos son la siembra que cosechamos de la semilla de indecisión o la decisión que hicimos. Y no podemos culpar a Dios, aunque desafortunadamente hay mucha gente que toma sus decisiones, azota contra la pared, fracasa y luego reclama a Dios, cuando Dios lo único que dejó fue que utilizásemos la libertad de elegir y de decidir, el libre albedrío. Y cuando, fíjate, el Señor nos dice que el libre albedrío es una determinación del hombre, pero esta determinación nos lleva a dos condiciones espirituales, y estas son las siguientes: salvo o no salvo, o salvo o condenado. La Biblia lo dice. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si yo decido creer en Cristo, tengo vida eterna. Muchos de los que estamos aquí decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón hace tiempo. Ha sido la mejor decisión, pero esa decisión nos tiene hoy en una vida bendecida. Fue nuestra decisión. Y la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que decide no creer en Cristo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, una decisión es determinante. Por eso cuando hacemos el llamado aquí, al menos en mi caso, yo siempre insisto: éntrale, viejón, éntrale, señora, ama de casa, jovencito, acepte a Cristo, conozca a Cristo, decídase por Él, porque es la mejor decisión, porque esto nos lleva a ser bendecidos o no tener bendición, a ser salvos o estar condenados, como dice el versículo de Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es palabra de Dios, no lo que yo estoy pensando o creyendo. Hay quienes escogen mal, decidiendo no escuchar a Dios, y los resultados son catastróficos. Tenemos resultados de acuerdo a las decisiones que hacemos. Parece a veces que Dios es muy malo, parece que Dios es cruel, porque fíjate lo que dice la palabra del Señor. Yo también, el Señor dice, los voy a destinar. El Señor se dirige a un pueblo, al mismo pueblo que Elías le habló. Le dice: yo también los voy a destinar a la espada, pero también ustedes se van a arrodillar al cadalso, van a ponerse ahí para que los degollen. Uno dice: wow, qué Dios tan cruel. Pero ese es el resultado de una decisión. Y fíjate lo que dice, esto está en Isaías capítulo 65 versículo 12.
dice llamé. La primera parte dice yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. ¿Por cuánto? Por esta razón, llamé y no respondiste. ¿Cuántas veces el Señor llama a la persona, al ser humano, pero él decide no hacerle caso, decide no oírle? Llamé y no respondiste, hablé y no oíste. Se decide no oír. Hiciste lo malo delante de mis ojos, se decide hacer lo malo. Escogiste lo que me desagrada. Todas estas son decisiones las cuales llevan a lo que dice la primera parte de este versículo: yo también os destinaré a la espada y todos vosotros se arrodillarán al degolladero. Por cuanto llamé, no respondiste, hablé y no me oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Decisiones nos llevan a resultados, sean buenos o sean malos. Pero no vamos a hablar solamente de las cosas malas, porque hay buenas decisiones, y estas las vamos a encontrar en la palabra de Dios también. Hay muchos ejemplos de malas decisiones, decisiones que llevan a la desobediencia y al fracaso. El Señor puso a Adán y a Eva en el huerto y le dijo: de todo árbol del huerto comerás menos de uno. Pero decidieron desobedecer, y el Señor, ellos a consecuencia de esa desobediencia tuvieron su resultado. También el Señor le dice, fíjate, quiero que vayas a Jeremías capítulo 6 versículo 16. Dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese es el consejo del papá, ese es el consejo del padre. Párate en los caminos, en la encrucijada, detente, mira, checa bien cuál es el buen camino, y cuando lo descubras, anda por él. Hay buenos caminos, la vida está llena de caminos, pero hay caminos buenos. Y el Señor dice: párate en los caminos, mira, pregunta por las sendas cuál sea el buen camino, y anda por él, y vas a hallar descanso para tu alma. Pero ¿qué dijo el pueblo? Mas ellos decidieron no andar en los caminos buenos. Mas ellos dijeron: no andaremos. ¿De quién fue la decisión? De un Dios malo, de un Dios injusto, de un pueblo que decide simplemente cerrar sus oídos. Pero fíjate lo que la palabra de Dios también nos enseña: que mis decisiones me van a beneficiar a mí, pero también mi descendencia. Por lo tanto, las decisiones tengo que pensarlas bien, orarlas y hacer lo más correcto posible para mi vida y para mis generaciones. Vamos a lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Dice: hoy te he dado a elegir, o sea, tú vas a decidir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo, gracias, y a la tierra como testigos de la decisión que tomas. Pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que vas a tomar. Oh, dice el Señor, ay, si hicieras una elección buena, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Mis decisiones me benefician, pero también a mis generaciones, a mis hijos, los hijos de mis hijos. He mencionado en algunas ocasiones que tenemos responsabilidad de nuestras generaciones, pero en sí de tres: de la mía, de mi descendencia primera, y la segunda descendencia, que son los nietos. Y cuando nosotros tomamos decisiones buenas, nuestras generaciones serán mejores, nuestros hijos serán mejores, nuestros nietos serán mejores. Imagínate los bisnietos y tataranietos, que ya a lo mejor no lo vemos, pero si nosotros entendemos que la bendición del Señor llevará a nuestros hijos a ser mejores que nosotros, en el sentido correcto de la palabra, que nuestros nietos serán mejores que nuestros hijos, imagínate, nuestros bisnietos y tataranietos van a andar volando, levitando, conquistando el mundo y otros planetas, porque serán mejores. Pero depende de nuestras decisiones. Mira, yo pongo delante de ti, elige de la mejor manera, dice el Señor, para que elijas bien, para que tú y tu descendencia puedan vivir. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente: a los cielos y a la tierra
La Reina Valera 60 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros. Pero la palabra también me dice: ¿cómo puedo tomar unas buenas decisiones? Amando a Dios, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y que estas se les había de otorgar a ellos. Mis decisiones serán bendición también para mis generaciones, para mi descendencia. El hombre, cada uno de nosotros, es responsable de nuestros actos, pero las repercusiones de nuestras decisiones alcanzarán nuestras generaciones. Dios nunca se impuso a la voluntad nuestra, nos deja la libre elección de decidir, pero en mis decisiones estará involucrada también mis generaciones. Dice el versículo: para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué tipo de legado, qué tipo de herencia moral estarás dejando a tus hijos, a tus hijas, a tu descendencia? Piénsalo. Si has hecho buenas decisiones, estás dejando un buen legado, estás dejando una buena herencia. ¿Qué tipo de papá soy? ¿Cómo gobernamos la casa? ¿Qué tanto puedo estar dispuesto a hacer por mi descendencia? Nuestros hijos nunca dejarán de ser hijos. He escuchado padres que dicen: yo ya quiero que mi hijo o mi hija se case para que ya se vaya y que otro lo mantenga. Yo quiero que ya mi hijo se case y se largue de la casa. ¿Cómo traga el tremendo? Entonces ya lo quieren que se vaya. Pero ¿sabe qué? Nunca dejarán de ser hijos. Aunque se casen, seguirán. Ahí vamos a andar no con el pendiente, sino también con mi hijo. ¿Qué te falta? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Nunca dejarán de ser nuestros hijos. Por lo tanto, siempre ese amor se va a demostrar en ayudarles, apoyarles, aconsejarles. Lógicamente entendiendo que son harina de otro costal, que son otra casa, pero siempre estaremos como padres al lado de nuestros hijos. Y si nosotros lo hacemos con nuestros hijos lo harán con nuestros nietos. Y nuestros nietos, así se llevará adelante esa cultura de ayuda. Pero ¿qué tanto puedes estar dispuesto a hacer por tu descendencia? Hubo un hombre, este se llama Eddie O'Hare. Yo le pregunté a la pastora cómo se mencionaba eso. Eddie era un abogado de mucho éxito en los Estados Unidos. Vivía en residencias de lujo. Estoy hablándote de allá muchos años atrás. Estas residencias estaban resguardadas por bardas altas. Tenía toda la seguridad. Vivía en la zona más exclusiva de Chicago. Tenía autos nuevos, viajaba en avión, tenía muchos lujos, vivía de una manera espléndida. Había sirvientes que cuidaban de su propiedad, de sus terrenos. Su esposa e hijo, solamente tenía un hijo. Ellos tenían lo mejor de todo, gracias a su papá Eddie. Eddie era un brillante abogado que había tenido éxito más allá de lo que hubiera podido soñar. El único problema que tenía Eddie era que tenía una situación difícil, era deshonesto. Y ahí estaba el problema. Él amasó su fortuna trabajando para su único cliente, el cual era Al Capone. Si usted vio Los Intocables, Al Capone era un hombre de la mafia, el cual traficaba con vino, con tabaco en aquellos tiempos, pero era el Chapo de aquellos tiempos. Y Eddie era su abogado y se encargaba de que Al Capone nunca pisara ninguna cárcel. Y así estuvo. Pero llegó un momento cuando Eddie vio crecer a su hijo. Y en un momento determinado estaba abrazando a su hijo adolescente que lo amaba, que lo respetaba, ese niño a su papá tanto, y el papá amaba tanto a ese niño, que él llegó un momento en que tomó una decisión y dijo: ¿qué será? ¿Qué va a suceder cuando mi hijo sepa que yo soy un abogado defendiendo un cliente el cual tengo que hacer un montón de movidas, de aguantar lana por acá y meter documentos por acá, falsificar cosas para que no esté en la cárcel? Y él determinó una cosa: renunciar a trabajar para Al Capone. Y un día él decidió
entregarle toda la información que tenía de Al Capone a las autoridades de los Estados Unidos. Y a consecuencia de esa información, tomaron preso a Al Capone. Y ahí estaba ya en la cárcel, lo pusieron seguro y se había acabado aparentemente la situación del problema con este gángster. Sin embargo, Eddie tenía una preocupación. ¿Qué iba a suceder ahora? Y meses después fue acribillado en una de las calles de Chicago. Pero él dejó una carta diciendo: he decidido dejar un buen legado para mi hijo. Y si en medio de esta decisión me cuesta la vida, estoy dispuesto a pagarlo. Cualquiera diría: pues qué onda, o a lo mejor es un cuento, es un guión de película de Los Intocables, pero es la realidad. Pero Eddie tenía un hijo y ese hijo creció, y cuando llegó a la edad de decidir por su vida, se metió al ejército de los Estados Unidos y se convirtió en un piloto, el cual fue enviado a luchar por el ejército de los Estados Unidos. Y un día él murió también rafagueado por los enemigos. Pero eso no es el fin de la historia. En la ciudad de Chicago, en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos que está ahí, está una sala donde está la foto del hijo de Eddie, con una mención honorífica por haber luchado a favor de los Estados Unidos. Y incluso ese aeropuerto en Chicago tiene el apellido de Eddie. Y muchos dirían: bueno, ¿cómo cambiar la historia? A veces es difícil, pero las decisiones que nosotros hacemos a favor de nuestra familia, a favor nuestro, tendrá repercusiones en nuestra familia. Y este hombre nos da una idea de que a veces tomar decisiones a favor de nuestras generaciones puede ser caro. Pero sabe una cosa, vale la pena, porque este joven piloto había salido a convertirse en uno de los miembros del ejército de los voladores. Al parecer alguien lo llevó a eso, lo guió a tomar esa decisión, y ahora está totalmente en el lado opuesto donde se encontraba su padre cuando él era un niño. Por decisiones correctas, la vida de nuestra descendencia, la vida de nuestros hijos puede dar un giro también que puede ser positivo. Y yo creo que hay muchos de nosotros que tomamos decisiones los cuales tienen hoy a nuestra descendencia en un buen lugar. Y las decisiones que hoy nosotros podamos tomar también repercutirán en los hijos de nuestros hijos. Josué, en el capítulo 24, versículo 15 dice: si mal les parece a ustedes, señoras y señores, servir a Jehová, escojan ustedes, decidan a quiénes van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo he tomado una decisión, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo he tomado una decisión. Esa es la decisión de padres valientes, madres valientes. Hoy en este tiempo donde hay una agenda en contra de la familia, en contra de la niñez, en contra de todos los principios morales que nos crearon a nosotros, que nos enseñaron nuestros padres, que recibimos de nuestros abuelos, y todo eso se está tratando de hacer a un lado a través de una agenda mundial. Es tiempo de que hoy nosotros como hombres, como padres, ustedes como madres, decidamos correctamente, como Josué dijo: hey, si todos ustedes quieren seguir las agendas de este tiempo, si ustedes quieren ir por las corrientes, si ustedes quieren irse por ese lado, por donde quieran, tomen sus propias decisiones, pero yo ya tomé la mía. Mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos a Jehová y Él estará con nosotros. Servir a Jehová, esa es nuestra determinación. Una buena decisión. Decide por tu vida, pero decidirás también para que tu descendencia tenga buenos resultados. Nadie puede decir hoy: no tengo la posibilidad de hacer la decisión correcta. Usted está oyendo hoy: hay caminos que parecen buenos, pero su fin es de muerte. Pero hay un camino, el cual es el camino de vida y vida en abundancia. ¿Quién es el hombre, dice la Biblia, que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Escoge el buen camino.
La Biblia dice que el que sirve al Señor gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Todo esto es cuestión de decisiones. Decido morir a la carne para vivir en el Espíritu. Decido dejar las cosas de este mundo a un lado y darle más importancia a las cosas celestiales. Esto parece muy religioso, parece muy anticuado, parece muy, no sé cómo pueda usted considerarse o se pueda considerar hoy, pero es tiempo de vivir en santidad y de tomar decisiones que nos permitan vivir de una manera correcta delante de Dios y delante de los hombres. No podemos ser igual que el mundo y querer las bendiciones del cielo. No podemos estar desobedeciendo a Dios y querer las bendiciones de la obediencia a Dios. Necesitamos entender que yo tengo que decidir dejar lo que es de la carne para nutrir mi espíritu y que éste crezca. La Biblia dice, porque los que son de la carne, 8 de Romanos capítulo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Decide pensar en las cosas del Espíritu. Hoy en este tiempo somos rafagueados por todos los medios para tener pensamientos malos, para tener pensamientos pecaminosos, inicuos, sucios, hediondos. Todo eso, el sistema está para eso, para traer pecado, para traer abundancia de maldad. Pero es en este tiempo donde tomamos la decisión de vivir en el Espíritu y no conforme a la carne. ¿Alabanzas o no? La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si yo decido no ocuparme de la carne, estoy librándome de eso. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quiere usted vida y paz? Ocúpese del Espíritu. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo le hago, hermano? Yo tengo que comer, hay que dormir, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo. Bueno, algunos 4 horas de trabajo, otros hasta 2. Pero dele tiempo a las cosas de esta vida, sin dejar a un lado las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces lee usted la Biblia? Se dice que el que se expone a la lectura de la palabra diariamente tiene un efecto muy importante en su diario vivir. Y no solamente porque tú dices, ya leí la Biblia y soy mejor que los demás. No, simplemente léela todos los días y va a hacer un efecto en tu espíritu. Y tú vas a caminar diferente que los demás, vas a actuar diferente que los demás. Eso es ocuparse del espíritu, leer la palabra. Arrodíllate, ponte a orar, dobla tu rodilla ahí en tu sala o en tu auto, ora al Señor. En tu trabajo estás ocupándote de las cosas del espíritu. Y cuando tú te ocupas del espíritu, estás haciendo a un lado la carne cochina que siempre alimentamos, ¿no? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahí está, no necesito explicar nada sobre este asunto. El que dice la carne es enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y ni quieren. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivamos entonces en esa decisión, ocuparnos más de o de él. Es mi decisión. Yo solamente hoy le propongo a usted y usted decide, no, a mí no me importa, yo quiero seguir con la carne, me gusta la carne y a darle rienda suelta a la carne. O bien, no, hoy decido por el Espíritu, hoy quiero darle más. ¿Recuerda usted la ilustración de los dos perros de un hombre de Alaska? Tenía uno negro y uno blanco, y siempre regresaba al pueblo y hacía una pelea entre ellos, y apostaban los que estaban alrededor y le apostaban al negro, y resulta que ganaba el blanco. Y luego así, una vez el negro, una vez al blanco, y le dijeron, oye, siempre tú nos ganas porque apostamos al que ganó ayer y luego ya perdió para la otra semana. Y él le dice, ¿cómo le haces? Dice, no, yo decido quién va a ganar, el negro o el blanco.
¿Y cómo sabes? ¿Cómo le haces para que sepas, estés seguro? Dice, cuando quiero que gane el negro, alimento bien al negro y no le doy de comer al blanco. Y cuando quiero que gane el blanco, le doy de comer al blanco y no alimento al negro. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos dos perros, un perro blanco y un perro negro. La carne y el espíritu. ¿Cuál es el que ladra más? ¿Cuál es el que es más fiero? Es el que más se alimenta. Alabanzas al Cordero. Fíjate, una versión me gustó como dice: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. O sea, el pensamiento, lo que pensar el hombre. Hemos hablado mucho sobre esto, hemos oído mucho sobre nuestros pensamientos. La mente puesta en la carne es enemistad de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿En cuántos habita el Espíritu de Dios? Amén. Entonces usted está en el Espíritu y la carne tiene que ir menguando cada día. La Biblia dice en Gálatas 6:8 que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mis decisiones me ayudan o me estorban. No debo culpar a Dios de los resultados de mis decisiones. Dios nos dio el libre. Amén. Así que si le va mal o si me va mal, yo no voy a culpar a Dios. Ni tampoco le voy a decir, no, es que el Señor me hizo caer. No. Alguien me dijo, yo iba bien, pero de pronto se apareció algo y wow, que caí. Sí, descuidadamente, no. Todo lleva un paso 1, paso 2. Y el Santiago 1, versículo 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nada es, de repente me descuidé y boom, ya estoy fornicando. No, todo es un proceso. Empieza aquí. Por eso el Señor dice que renovemos nuestra mente, y la vamos a renovar con la palabra de Dios. Romanos 12:1 y al 3 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice la Escritura, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir también. Decido entonces centrar mis pensamientos en Dios. Piensa como Dios piensa, y vas a lograrlo cuando tengas la palabra. Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene pensamientos buenos para ti, y sus pensamientos no son iguales a los tuyos ni a los míos. Ellos son más altos que los míos. Los caminos de Él son más mejores que los míos. Pero yo debo renovar mi espíritu y mi mente, y de esta manera tomaremos decisiones correctas, decidiremos correctamente. Y cuando no sepas qué hacer, pide consejo. No te quedes, no te encierres. Ayuda, pide ayuda, grita ayuda, help, vengan conmigo, ayúdenme por favor, láncenme una cuerda. Pero pide. Dice la Biblia en Proverbios 11:14 que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Pide ayuda a tus padres. Si eres un hijo, las enseñanzas de tu padre te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas, y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Pide consejo. Si no sabes qué decidir, no tomes decisiones bajo presión, ni tampoco cuando estés cansado. Termino con esto. Pido a los muchachos si me pueden ya ir metiendo presión musical. No decidas bajo presión. Hoy usted va a tener que decidir algunas cosas.
Es más, saliendo aquí usted va a decir, se sube al carro y ¿a dónde vamos a comer? Y siempre lo de atrás, donde sea. Bueno, donde sea. ¿Y qué quieren comer? No, pues lo que sea. Nadie decide, te lo dejan todo a ti. Bueno, ¿qué les parece si vamos a tal? No, hombre, ahí no. ¿A poco no pasa eso? Usted va a tener que decir, y esas son decisiones sencillas, pero hay decisiones que usted va a tomar esta semana que quizás sean de vida o muerte, quizás sean de bendición o de maldición. Por eso es necesario que la palabra de Dios quede en su corazón y tome decisiones en el momento correcto y de forma sabia. Amén. Esaú y su hermano Jacob nacieron casi juntos, fueron diferencia de minutos tal vez o de segundos. Pero el mayor era Esaú, era el primogénito, era el príncipe de la familia. Le encantaba, dice, la cacería, y se iba al campo y allá dormía, alabanzas al Cordero. Yo pensé, ya estoy hablando más chido. Allá en el campo vivía, y dice la Biblia que un día regresó de cazar y encontró a su hermano guisando un buen potaje. Y le dijo, hermano, traigo bastante hambre, hoy no hubo nada, no pesqué nada, estaba cerrado H-E-B y no compré nada, y dame de ese guiso que tienes. Y su hermano le dijo, te lo doy a cambio de tu primogenitura, si me la vendes. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Cuando estés cansado, no hagas decisiones. Duérmete, ronca, babea la almohada, rechina los dientes, habla dormido, tiene lombrices y hace todo eso. Pero no tomes decisiones cansado. Descansa, pon tus pensamientos en orden, ora a Dios y toma una decisión. Esaú dice que regresó del campo cansado y le dijo, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Alabanzas. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esto dice que entonces Jacob dio a Esaú el pan del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Decisiones te llevarán a ser el primogénito o a dejarlo de ser. Tener la primogenitura o tener un plato de lentejas. Una decisión. Una decisión también te hará comer a la mesa del Padre o estar deseando las algarrobas. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos decidió, papá, ya no estoy feliz viviendo bajo la constitución política de este hogar. Tú nunca me das chance, tú nunca esto, tú no me entiendes, no me agarras la onda, así que dame la parte de la herencia que yo me quiero ir a Illinois a vivir mi vida como yo quiero. Y dice que el padre le dio la herencia y se fue a vivir una vida apartada de su padre, viviendo perdidamente, malgastando lo que había recibido. Y todo aquello que se saca y no se mete, se acaba. Y hubo un momento cuando no tenía nada, hambre solamente era lo que le sobraba. Y dice, deseó alimentarse, buscó trabajo, le dieron a cuidar el más despreciable de los empleos, le dieron a él, cuida los cerdos. Y ahí entre los cerdos, ahí está un muchacho que podía estar en la casa de su papá, pero por una decisión, hoy está viviendo entre puercos, marranos, cerdos, pigs. Y ahí está por una decisión, mala decisión. Pero ¿sabes qué? Si has caído hasta la marranera, aún ahí puedes tomar decisiones. Porque él ahí dice que deseaba alimentarse de las algarrobas, de la comida de los cerdos, pero no se la autorizaban, nadie se las daba. Y ahí en ese lugar volvió en sí. Cuando volvemos en sí,
empezamos a tomar decisiones correctas. Cuando reaccionas, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué a esta página pornográfica? ¿Por qué estoy aquí en este antro? ¿Quién me trajo? No, tú llegaste solo, pero estás volviendo en sí. Te metiste solo al marranero. ¿Por qué ando con esta banda? ¿Por qué ando con estos muchachos malvivientes? ¿Quién me metió? Tus decisiones te metieron ahí. Estás entre los marranos. Pero ¿sabes qué? No está perdido todo. Ahí entre los marranos, oin, oin, oin. Esa salud que nos da a veces el pastor Babi, oin, oin, cuando comemos mucho, ¿eh? Pero ahí entre los marranos te están puerqueando los marranos ahí. Y vuelves en sí y empiezas a pensar lo que perdiste por una mala decisión. Y te das cuenta que bruto fui. Soy un necio. No decidí correctamente, pero rayos, ¿qué voy a hacer ahora? O te hundes más o te levantas de ahí. El hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy aquí como un miserable? Yo estoy aquí como un don nadie, pudiendo estar sentado al lado de mi padre, comiendo los manjares, deleitándome en su presencia, a su lado, y de todos los beneficios de la casa. Pero tomé una mala decisión y es la que me tiene en este lugar. A veces también hay que ser valientes para entender y darnos cuenta nosotros mismos: yo la regué, por eso estoy aquí, pero me levantaré, dijo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Esa es una buena decisión. Aplausos para el hijo pródigo marranero. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y sabe que papá no tiene planes de esa naturaleza con el hijo. Él le dijo: mi hijo, tú fuiste creado para sentarte a la mesa, no para ser un jornalero. Cambia tu mentalidad. Por eso te fuiste entre los marranos. Por eso tomas malas decisiones, porque no has renovado tu mente. Piensa como hijo. Todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Ahora piensa bien y ven a la casa de papá. Papá lo abraza, lo besa, no importa que huele a marrano, pero da órdenes: señoras, mi hijo ha vuelto, báñenlo, pónganle vestido nuevo, zapato nuevo, anillo en su mano y vamos a hacer una fiesta. Mata el becerro, gordo. Gordo, mata el becerro. No, mata el becerro, gordo. Y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo muerto era. Las decisiones lo llevaron a la muerte, pero la decisión lo trajo hoy a la vida. Y hoy mi hijo ha revivido, ha sido encontrado, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Yo prefiero vivir en la casa del regocijo, en la casa del Padre, en la casa donde hay alimento, que andar alimentando marranos. Pero hay que tomar decisiones.